Hace un tiempo pude disfrutar de 12 hombres sin piedad junto a mi grupo del club de cine. Tras el coloquio, me comprometí a reseñar esta película que para muchos es una obra maestra del cine americano. Además, he contado con la ayuda de Ramón, integrante del club y magistrado, quien me ha arrojado algo de luz sobre el término indubio pro reo. También quiero nombrar a mi amiga Natalia, estudiante de psicología, que me ha guiado por el laberinto de la mente humana. La película que vamos a tratar es la ópera prima de Sidney Lumet, basada en el guión para televisión de título homónimo, escrito por Reginald Rose. Lumet se formó durante la edad de oro de la televisión, los años 50, y esa experiencia marcó profundamente su manera de hacer cine. Su estilo se caracteriza por un realismo enérgico, sobrio y enfocado en el comportamiento de personajes enfrentados a instituciones, grupos o sistemas, y los dilemas que aparecen cuando sus convicciones chocan con las de los demás. Sus películas suelen funcionar como psicodramas, colocando a personajes bajo una enorme presión hasta sacar a la superficie sus obsesiones, contradicciones y conflictos internos. Y 12 hombres sin piedad es quizá uno de los ejemplos más puros de su filmografía. Un director que convierte una situación aparentemente sencilla en un intenso estudio sobre el comportamiento humano. Dicho esto, comencemos a descomponer 12 hombres sin piedad. Exponga los hechos, su señoría. You've listened to a long and complex case, murder in the first degree. Premeditated murder is the most serious charge tried in our criminal courts. You've listened to the testimony. You've had the law read to you and interpreted as it applies in this case. It's now your duty to sit down and try and separate the facts from the fancy. El primer motivo por el que la película funciona es que su planteamiento se deja claro desde el primer momento. Se trata de un drama judicial al que llegamos por los pelos. El juicio ya ha terminado y el juez pasa el testigo a nuestros protagonistas. If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused, a reasonable doubt, then you must bring me a verdict of not guilty. Now, if, however, there's no reasonable doubt, then you must, in good conscience, find the accused guilty. Un coral de personajes diverso, predispuesto y conflictivo que refleja los sesgos, tensiones y prejuicios de la sociedad estadounidense de los años 50. Como un pequeño microcosmos donde hombres procedentes de distintas clases, edades, profesiones y experiencias vitales comparten una misma institución, pero no una misma forma de entender el mundo. However you decide, your verdict must be unanimous. In the event that you find the accused guilty, the bench will not entertain a recommendation for mercy. The death sentence is mandatory in this case. You're faced with a grave responsibility. Thank you, gentlemen. Al parecer, todos parecen estar seguros sobre la evidente culpabilidad, excepto uno, el jurado número 8, interpretado por un estupendo Henry Fonda. Si nos fijamos, es el único que parece realmente dispuesto a reflexionar, incluso cuando todo parece evidente. Mientras todos comentan el juicio, como si de un mero entretenimiento se tratase, él se pasa el preludio meditando a solas, llevando un juicio en su propia mente, gestando una duda razonable. Hay quienes alaban la película por su estupendo guión, sus personajes, diálogos y por cómo la trama se desarrolla. Y es que en el guión no hay normas, sino principios, y 12 hombres sin piedad rompe varios de ellos de una forma curiosa, poniéndose límites que, lejos de frenar la historia, la estimulan. El primero es evidente, prácticamente todo ocurre en una sola localización, pero Lumet convierte el espacio en una olla a presión, el día más caluroso del año, un ventilador que no funciona, y sobre todo la responsabilidad de decidir sobre la vida de otro ser humano. El segundo es que ninguno de los protagonistas tiene nombre, una decisión que podría dificultar la empatía o hacer que los personajes parezcan meros arquetipos. Sin embargo, ocurre algo interesante. Cuanto menos sabemos de ellos, más los definimos por lo que hacen, por cómo hablan y sobre todo por aquello que proyectan durante la deliberación. Y el tercero quizás sea el más interesante. Lo que mueve la trama no es una certeza, sino una duda. En la mayoría de historias de misterio queremos descubrir quién lo hizo. Aquí, en cambio, el misterio ya parece resuelto cuando empieza la película. 11 hombres creen saberlo. Lo que pone en marcha la historia es precisamente alguien que duda. El principio de presunción de inocencia, que está íntimamente vinculado con el principio indubio pro reo, significa que en un Estado democrático de derecho, como el español, por ejemplo, o el norteamericano, nadie puede ser condenado sin que previamente se desvirtúe su presunción de inocencia a través de una prueba cumplida y practicada a través de un proceso público y con las debidas garantías procesales. Aplicándonos al caso concreto de la película 12 hombres sin piedad, el jurado número 8, interpretado por Henry Fonda, lo que traslada o intenta trasladar a sus compañeros, el resto de los miembros del jurado, es una duda razonable que le invade acerca de la culpabilidad
del individuo juzgado por posible homicidio contra su padre, en el bien entendido de que no está convencido de la inocencia del acusado, pero tampoco de la culpabilidad del mismo. Y la tarea de Henry Fonda, de su personaje, consiste en trasladar esa duda razonable al resto del jurado. Gracias a Ramón comprendí el valor de este principio de derecho. Su origen se encuentra en una tradición jurídica mucho más antigua que el propio cine, vinculada a la idea de que es preferible asumir el riesgo de absolver a un culpable que condenar a un inocente. No vemos el asesinato, no asistimos al juicio, solo conocemos los hechos a través del relato de los jurados. Así que, al igual que ellos, nosotros tampoco tenemos la verdad, sino versiones de ella. Los 11 votos a favor de la culpabilidad muestran una idea muy concreta. Para muchos jurados, las pruebas son suficientes simplemente porque encajan con su propia conclusión. El jurado número 8 entiende la duda como una responsabilidad, como algo que debe ser expresado y tomado con la misma, sino más seriedad que la propia certeza. No es fácil desprenderse de los prejuicios personales en estos casos. Por una u otra razón, los prejuicios siempre buscan la verdad. Una verdad que yo desconozco y que es probable que nunca conozca. Al principio hablábamos de una película que se pone límites, una habitación, 12 jurados y una duda. Pero Lumet demuestra que un espacio limitado no significa una película limitada. Puede cambiar nuestra percepción de este espacio, modificar la relación entre los personajes e incluso alterar nuestra posición como espectadores. La habitación parece permanecer inmóvil, pero mientras los personajes cambian de opinión, el espacio cambia con ellos. La cámara comienza relativamente distante, respetando la composición del grupo y poco a poco se acerca a los personajes. Y es precisamente cuando este espacio alcanza su máxima tensión, cuando Lumet lleva los conflictos psicológicos de sus personajes hasta sus últimas consecuencias. Cada jurado tiene su propio recorrido, pero hay dos clímax que muestran de forma especialmente clara cómo la puesta en escena puede convertir un conflicto psicológico en algo visible. El del jurado número 10 y el del jurado número 3. Dos hombres que llegan al límite por motivos completamente distintos y cuyos derrumbes Lumet filma de maneras radicalmente diferentes. Durante toda la película, el jurado número 10 interpreta al acusado a través de un prejuicio. No analiza tanto lo que ha hecho como lo que cree que son las personas de su mismo entorno. Es un ejemplo de categorización social, nuestra tendencia a dividir a las personas en grupos y atribuirles características por pertenecer a ellos. Pero Lumet hace que este mecanismo psicológico se vuelva contra él. Cuando el número 10 comienza su discurso más abiertamente prejuicioso, los demás jurados dejan de discutir con él. Uno a uno se levantan y le dan la espalda. Es una forma de rechazo social. El grupo deja de validar aquello que hasta ese momento parecía formar parte del consenso. El número 10 sigue hablando, pero cada vez tiene menos interlocutores. La cámara nos muestra cómo pasa de estar integrado en el grupo a quedar prácticamente aislado dentro de la misma habitación. Es interesante porque demuestra algo muy humano. Nuestras opiniones no se forman únicamente en nuestra cabeza, también dependen de cómo responde nuestro entorno, y cuando desaparece ese respaldo, una convicción que parecía sólida puede empezar a mostrar su verdadera naturaleza. El número 3 representa un mecanismo psicológico diferente. Su problema no es solamente el prejuicio, sino la proyección. Trasladar a otra persona un conflicto emocional que pertenece a nuestra propia vida. Parece contaminar progresivamente la manera en la que percibe al acusado. En su caso, el enemigo no está fuera, sino dentro. La cámara se acerca cada vez más al personaje, reduciendo la distancia que manteníamos con él. Su rostro empieza a convertirse en el espacio donde ocurre el verdadero juicio. Cuando finalmente sostiene la fotografía de su hijo y termina rompiéndola, no estamos simplemente ante un hombre cambiando su voto. Estamos viendo cómo se rompe el vínculo emocional que mantenía su posición. Esto puede relacionarse también con la disonancia cognitiva, la incomodidad que sentimos cuando nuestras creencias entran en conflicto con lo que estamos descubriendo. El número 3 ha defendido durante horas que el acusado es culpable, pero llega un momento en el que mantener esa postura significa enfrentarse a algo de sí mismo que ya no puede ignorar. Por eso su cambio no se siente como una simple conclusión lógica, es una catarsis emocional. Lo interesante es que Lumet representa dos formas diferentes de derrumbar una certeza. Uno pierde su público y el otro pierde la capacidad de seguir engañándose. La duda razonable está sembrada en ellos.
12 hombres sin piedad convierte precisamente este principio jurídico en el motor del conflicto. Pero si algo demuestra la película es que reconocer una duda razonable no depende únicamente de las pruebas, sino de la persona que las interpreta. Y aquí es donde el drama judicial empieza a convertirse en un estudio psicológico. 12 hombres reciben exactamente la misma información, pero no construyen a partir de ella la misma realidad. Porque la película no está preguntando simplemente si el acusado es culpable o inocente, sino cómo llegamos a una conclusión o a otra. Con esto termina mi veredicto sobre 12 hombres sin piedad. Esta reseña está dedicada a mis compañeros del club de cine, con quienes empezó esta conversación. Y gracias especialmente a Ramón y a Natalia por ayudarme a mirar la película desde el derecho y la psicología. Si te ha gustado el análisis, puedes dejarme en los comentarios qué jurado te ha parecido más interesante. Y sobre todo, ¿cuál crees que representa mejor nuestra propia manera de tomar decisiones? Suscríbete al canal si quieres que sigamos desmenuzando películas como esta y nos vemos en la próxima. Se levanta la sesión.